11 segundos, tan solo 11 segundos fueron los que le faltaron a Jim Walmsley para conseguir el récord de los 100 kilómetros. Y lo hizo precisamente con el estreno de esta nueva zapatilla, de estas nuevas Hoka One One Carbon X, atención, versión número 2. Una zapatilla que evidentemente sigue siendo probablemente la más o una de las más conocidas en este segmento tecnológico del running y que incorpora en su mediasuela pues la famosa placa de fibra de carbono. Zapatilla que ha bajado un poco el peso respecto a su antecesora, y es que estamos hablando en 240 gramos. Zapatilla que tenéis ya en su página web por 180 euros, y si quieres saber más sobre la zapatilla que dicen la más permisiva del mundo del carbono, pues estate atento porque te presento la nueva Carbon X2. Su primera versión fue la zapatilla que probablemente compitió contra el efecto Nike cuando salió en ese color blanco-azul que seguro muchos de vosotros recordáis. Esa zapatilla de perfil, como podéis ver aquí, maximalista, escondiendo eso sí esa placa de fibra de carbono. Y ahora, un año después, con precisamente el lanzamiento del Project Carbon X2, se aprovecha para, yo te diría, rejuvenecerla, añadirle algunos detalles estéticamente, pero también algunos de sus materiales, modificando el comportamiento en carrera. Estas Carbon X2 que siguen manteniendo, eso sí, esos 5 milímetros de drop, y en la parte trasera tenemos 32 milímetros de perfil aproximado y unos 27 en esta parte delantera. Sin duda, lo primero que llama la atención, la bajada de peso, y además de ello, fijaros esa rigidez ya habitual en esta zapatilla de running que, como bien digo, se muestra muy permisiva, si es que estamos hablando de carbono, respecto a muchos de los modelos de la competencia, ya que su suela también es algo más estable. Uno de los cambios, sin duda, para mí una gran o la fórmula ideal que ha experimentado esta nueva zapatilla es el cambio en la espuma EVA, y en este caso tenemos la misma que utiliza la nueva Rocket X, más ligera, y fijaros que al tacto, al menos con los dedos, es algo más agradable que el de la previa versión. Aún así, en carrera esta zapatilla no es de esas sensaciones de confort, de mucha amortiguación, no, más bien lo contrario, ese punto tirando a firme, no tremendamente firme, pero sí algo firme, pero que lo que facilita mucho es, yo te diría, esa transición en carrera, correr con ellas fácil y además de ello muy largo. Una zapatilla donde corredores de peso ligero y peso medio van a encontrar una excelente candidata para esas salidas rodadoras, eso sí, como veréis más adelante, a ritmos bastante moderados. Zapatilla que además de ello incorpora, como viene siendo habitual dentro de la marca Hoka One One, este Meta Rocker, que yo te diría que es probablemente la estrella y lo que más se pronuncia cuando corres con ella en carrera. Fijaros este efecto balancín ya conocido por muchos de vosotros, que lo que busca es facilidad de transición. Una zapatilla que incluso el más taloneador, nosotros incluso lo hemos intentado probar de entrar mucho con el talón, y es aquí cuando percibes rápidamente ese efecto. Aún así, una zapatilla que yo creo que disfrutarás mucho más si entras más con zona media, zona delantera, para finalmente ganar en ese puntito extra que la rigidez de la placa de carbono ahí te va a dar un extra añadido. Además de ello, esta placa de fibra de carbono, por si no te habías dado cuenta, fijaros que ahora tenemos el corte más situado hacia abajo. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos más perfil, más sensación de amortiguación justo en la base del pie. En la antigua versión teníamos la placa de carbono situada un puntito más hacia arriba, y eso también le daba incluso mayor firmeza cuando íbamos corriendo en carrera con esta zapatilla. Además de ello, este talón muy acentuado, yo te diría que no es como el de las Clifton Edge que probamos anteriormente, pero sí que será igual, ya os lo avanzo aquí, que el que la tendremos en las nuevas Mach 4. Fijaros, un talón que muchos diréis, hombre, esto le aporta sin duda peso a la zapatilla, y en carrera, si os digo la verdad, es una cosa que prácticamente no es notoria. En algunos casos yo me pregunto el porqué de añadirle este extra en el talón, lo que parece ser que, eso sí, cuando vamos en bajada, cuando entramos más con el talón para asegurar esa posible caída, pues bien, este aquí es donde nos va a ayudar. Y de hecho, claro es el ejemplo, aquí lo podéis ver, fijaros la zapatilla en este caso usada con unos 60 kilómetros aproximadamente, tenemos la suela marcada, sucia, pero fijaros que la parte del talón está prácticamente como nueva porque apenas entra en contacto con el pavimento, así que, como bien digo, yo creo que este es uno de los grandes que es
tanto pro como contra, para algunos, de esta nueva Carbon X2 que Oka One sin duda pone a disposición del corredor que esté pensando en carbono, pero eso sí, de una forma algo más estable. Bajarle unos cuantos gramos a la zapatilla yo creo que fue uno de los grandes objetivos en este caso de Oka One en la segunda versión de su zapatilla probablemente más popular de competición y entrenamiento con carbono. Estos 15-20 gramos de menos se hacen notar en salidas largas, además de ello llegas a algo más fresco, la zapatilla además de ello es algo más dinámica. Igualmente yo no creo que la Carbon X sea la zapatilla probablemente más enfocada para esos días más intensos. Me refiero a días de series muy de calidad, muy cortas, corta distancia, no, más bien lo contrario. Para ello, yo me inclinaría por otros modelos como Rocket X o incluso Carbon Rocket. Estas Carbon X donde más las disfrutas y donde yo personalmente más las he disfrutado es en salidas largas y además de ello a ritmos sostenidos pero moderados. Estoy hablando de ritmos prácticamente siempre por debajo de esos 4.30 al kilómetro. Eso no significa que un corredor que quiere ir a 5 tampoco no la pueda utilizar, pero yo para ello entonces me inclinaría a una Clifton, al tacto de una Clifton y a la sensación en carrera de una Clifton y también porque es algo más protegida. Todo lo demás, 4.30 por debajo y en tiradas de volumen, esta es una muy buena alternativa en ese tipo de entrenamientos. La zapatilla, como veis, estéticamente también ha variado mucho en la zona del upper y aquí tenemos, fijaros, un Engineered Mesh, sigue siendo muy libre, incluso yo te diría que la talla tiende a ser mayor de lo habitual, media tallita, es sensación muy personal, supongo que cada uno tiene su opinión, pero eso sí, dejando bastante libre esta zona delantera. A mí me ha gustado mucho la zona talonar, primero por el contrafuerte, fijaros, bien marcado, un puntito lo justo de acolchado, eso sí, eliminando el tirador y además de ello subiendo la zona del Aquiles para darle todavía más protección. La lengüeta, fijaros que sigue siendo finita, poco acolchado, fijaros que no es de esas prominentes. Y además de ello, detalle curioso, aún no entiendo, señores de Oka, por favor, decírmelo, ¿por qué aquí no añadís un 2, ¿no? En Carbon X, pues ya que es la segunda versión, añadir un 2. En definitiva, un upper que transpira bien en épocas de verano, ningún problema, en épocas de invierno, evidentemente como la vamos a utilizar en días de intensidad, el pie cogerá calor y en este caso con esta malla yo creo que no tendremos ningún inconveniente ni tampoco en la zona media del pie. Detalle curioso, para mí negativo, al menos estéticamente, es que cuando te atas los cordones, como os enseño en la imagen, fijaros que la última o en este último ojal o pasador se eleva haciendo una forma extraña en esta zona de aquí, dejando hueco en esta zona inferior de la lengüeta. En carrera no se percibe nada, pero estéticamente, al menos cuando te la pones al principio, te puede llegar a sentir algo raro. La lengüeta que abarca muy bien toda la zona media del pie, fijaros que el upper es bastante maleable en la zona delantera, en la zona trasera más marcada y donde además de ello tenemos, fijaros, unos pequeños arcos que sobresalen de la media suela. Aquí es donde el pie se va a introducir y por lo tanto vamos a ganar en un puntito extra de estabilidad, sobre todo para el corredor que así lo necesita si utiliza estas Carbon X2 en tiradas de mayor volumen. ¿Por qué os aseguro que estas Carbon X, igual que su primera versión, son unas excelentes zapatillas de entrenamiento, pero también evidentemente de competición para el corredor quizá que no sea tan técnico, tan específico? Pues bien, porque la zapatilla es probablemente la más estable o una de las más estables dentro de este segmento, gracias también a una suela muy amplia. Aquí lo podéis ver, en carrera se percibe rápidamente y es que es la sensación de que la zapatilla equipara o todo lo que sientes es su media suela y la suela del upper prácticamente pasa desapercibida. Es como ir prácticamente como unas raquetas de nieve, pero eso sí, con fluidez, con dinamismo y además de ello, si coges línea recta, esta es una zapatilla que garantiza, yo te diría, el rendimiento. Una zapatilla que evidentemente yo recomendaría para la media, para la larga distancia y si eres Jim Walmsley, pues quizá también para la ultra larga distancia. Lo que está claro que Oka así lo ha hecho, Oka así ha modificado los compuestos para darle un tacto algo más agradable. Y ya que hablábamos de la suela, fijaros que la suela, eso sí, es muy parecida
al menos en cuanto a materiales y formas respecto a su antigua versión. Lo que sí que ha modificado es, fijaros, es en los cuadraditos, las ventanitas que dejan entrever la placa de carbono, pues fijaros que ahora son más pequeños. ¿Por qué? Porque en la antigua versión eran algo más grandes y a veces algunas piedras, si alguna vez entrenabas pues en el típico parque, zona de pista, pues se podían incluso quedar incrustadas. Pues aquí lo dejan de lado, así que será prácticamente imposible. Y en la suela, fijaros que tenemos un EVA, un rubber más marcado, más tratado, algo más firme. Yo creo que es lo que le da ese extra de protección a la suela y que en carrera tampoco tengamos ese tacto tan agradable que tenemos, al menos con los dedos de este nuevo EVA. Un caucho, en este caso, que fijaros aquí lo podéis ver, después de unos 60-70 kilómetros, sigue en buenas condiciones. Por lo general, evidentemente, no tenemos una zapatilla repleta de caucho como estamos habituados en zapatillas más de entrenamiento y probablemente la durabilidad no sea tan larga. Si alguno de vosotros ha sobrepasado ya los 300 kilómetros con estas Carbon X2, por favor, que en los comentarios nos escriba su feedback al respecto de esta suela. Y además de ello, pues fijaros, placa de fibra de carbono que imposibilita esa posible flexión para tener en consideración que esta es una zapatilla perfectamente o probablemente más compatible para el asfalto. No es una zapatilla con la que correr en zonas de parque. Aquí en Barcelona tenemos la carretera de las Aguas, por ejemplo, pues yo creo que no es la zapatilla. ¿La puedes utilizar sin problemas? Sí, pero no es lo más indicado. Lo que está claro, o lo que ya os digo yo, es que en días de lluvia la suela coge sorprendentemente bien. Así que yo creo que estas Carbon X2 han mejorado algunas cositas, otras yo creo que podrían ser modificables, como he dicho durante la review, y ahora me falta evidentemente saber o conocer qué es lo que opinas tú de la zapatilla. Hay esta zapatilla que se ha quedado a tan solo 11 segundos del récord de los 100 kilómetros. Como siempre, tenéis toda la información de esta, y no solo esta, de muchas otras zapatillas, en nuestra página web en roadrunningreview.com, y también te animamos a seguirnos, pues ¿dónde va a ser? Aquí en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.